Saludos nuevamente, nos encontramos ahora reunidos para poder conversar un poco sobre el capítulo 4 de nuestra unidad de aprendizaje e introducción al Internet Working. El capítulo 4 hace referencia sobre los protocolos de capa física, cómo acceder a la red, los diferentes medios de red que nosotros podemos utilizar para poder acceder a la misma, protocolos de capa de enlace de datos y los controles de acceso al medio. Entonces la capa física, como nosotros decíamos, es la capa 1 en el modelo de referencia OSI y que se encarga normalmente para determinar toda la representación eléctrica, mecánica de los medios de comunicaciones. Necesitamos siempre un medio de comunicación para poder distribuir información. Entonces, todas las señales, las variaciones de magnitud física utilizadas para transmitir información son administradas aquí en esta capa. Las distancias entre el punto más alto y el punto más bajo, la frecuencia con la que se repite, el punto donde empieza la señal con respecto al origen de un sistema. O sea, todo lo que tiene que ver con la amplitud, la frecuencia y la fase son manejadas en esta capa. Nosotros aquí podemos encontrar muchos medios y esos medios pueden ser guiados o no guiados. Dentro de los medios guiados nosotros entendemos los basados en cobre y los medios ópticos. Entonces, en los medios de cobre tenemos el par trenzado, que puede ser con blindaje o sin blindaje, STP o UTP, el cable coaxial, que ya salió de la norma para las redes, pero que aún se utiliza como antenas. Y también se lo utiliza mucho en lo que es televisión por cable. Si hablamos nosotros de medios guiados ópticos, estamos haciendo referencia a medios que utilizan los pulsos de luz para la transmisión de la data. Esto es la fibra óptica, que también tenemos de dos tipos, ¿no? Monomodo y multimodo. Brevemente revisando, nosotros podemos entonces decir que los medios de cobre necesitan energía eléctrica principalmente para hacer el uso el cable de pares o coaxial y transmitirlo a través de pulsos eléctricos, los unos y los ceros, los bits. En cambio, que los medios ópticos lo que requieren es la luz. La utilizan entonces en los cables de fibra óptica. La ausencia de luz representa un 0 y un pulso de luz representa un 1. En el caso de los no guiados, nosotros tenemos los infrarrojos, radiofrecuencia, microondas, diferentes medios que pueden ser utilizados para la transmisión de la data. En el caso de los infrarrojos, permite la conexión entre dos nodos que deben estar alineados entre sí. Tiene que haber un ángulo de cobertura, las distancias son muy cercanas y un ejemplo es el control remoto que nosotros comúnmente lo manejamos en nuestros hogares para nuestros dispositivos como equipos de sonido, televisores, etc. Cuando utilizamos radiofrecuencia se emplean ondas de radio. Las ondas a altas frecuencias para establecer un intercambio de la información. Normalmente nuestros dispositivos trabajan a una frecuencia de 2.4 y otros a frecuencia de 5.1. Microondas son ondas electromagnéticas a altas frecuencias que nos permiten ya una comunicación mucho más distante. Bueno, podemos también indicar dentro de lo que tiene que ver con la capa física que siempre tenemos que estar haciendo una verificación del cable, ya sea este de cobre o sea óptico, para que nosotros podamos determinar si es que hay algún tipo de error. Los errores más comunes o las desventajas que se tienen es la fuerte atenuación que se va teniendo, sobre todo en los cables de cobre. Eso ya no se tiene con los medios ópticos. La atenuación ya es la pérdida de la potencia que va sufriendo una señal a una distancia. A mayor distancia, mayor presentación de atenuación. Otro de los problemas que se pueden encontrar es la reflexión de red. Esto ocurre
cuando el receptor refleja cierta cantidad de energía con la que llegan los pulsos de voltaje. Lo que siempre va a haber en un medio va a ser ruido. Por más medio óptico que sea, siempre va a haber un ruido. Si sea un ruido blanco, pero va a haber. Y esto normalmente es una perturbación que se tiene no deseada en las señales de envío. Y lo que hace es entonces sumarse a la señal normal y comienza a haber una distorsión de la misma. Hay que considerar mucho el fluido, los ruidos térmicos los ruidos de tierra y los diferentes tipos de ruidos que nosotros podemos encontrar cada vez que realizamos una transmisión, por lo que tenemos que estar siempre chequeando nuestro medio físico, que esté bien instalado, que esté bien ponchado, para evitar todo este tipo de ruidos. En el caso de los cables coaxiales, que decíamos que está fuera de la norma, pero que se utiliza como antenas todavía, presentan un blindaje más grande, más seguro que los UTP, que nos ayuda a combatir las interferencias externas que pueden recibir la señal de la data. Por ello se utiliza para transmitir a grandes distancias con una buena velocidad de transmisión en comparación con los UTP. Nosotros normalmente los UTP los manejamos para distancias de 100 metros, de 100 metros, y luego de aquello se necesitan repetidores para combatir con la atenuación que se va haciendo cada vez mayor, y entonces el repetidor lo que hace es amplificar la señal y dar 100 metros más. El cable coaxial antes se utilizaba, sobre todo el coaxial grueso, como un backbone vertical y el coaxial fino como un backbone horizontal. Los conectores son diferentes a los del cable de pares. Aquí tenemos conectores BNC, conectores en T, sobre todo si teníamos nosotros una topología en bus, necesitábamos tener conectores en T para ir enchufándolo en el medio y de ahí a nuestra NIC. Siempre necesitábamos tener terminadores, ¿sí? Un problema que se tenía en estos casos es que si un equipo se caía toda la red. ¿Qué pasa cuando nosotros manejamos cable de pares? Cuando manejamos cable de pares es mucho más fácil manipularlo. Tenemos conectores que son RJ45, obviamente. Antes teníamos otras versiones de UTP, otras categorías como categoría 3, que era solamente utilizado para la voz, y los conectores eran los RJ11. Pero a partir de la categoría 5 ya se utiliza para la data. Mal utilizado, se permitía o quería trabajárselo a 1000 megabits por segundo, cosas que no se podía, pero luego apareció una variedad que era el 5E, que sí permitía los 1000 megabits por segundo. Luego ya la categoría 6, que permite una transmisión de voz, audio y video. Obviamente no a los 10G que se los quiere, también se los forza, pero sí te permite trabajar a gigabit por segundo. En el caso de las fibras ópticas, los conectores son diferentes, son los ST, los SC, dependiendo del tipo de fibra que estemos manejando. Nosotros decíamos que teníamos dos tipos, las monomodo y las multimodo. Las multimodos para un backbone horizontal, las monomodo para un backbone vertical. Nosotros tenemos un núcleo, un core en la fibra, que sabemos que es una fibra que su material es de silicio, que su grosor es como la hebra de un cabello, que tiene muchas protecciones justamente por aquello, porque si tiene una pequeña distorsión se va a romper la fibra, y bueno, y el trabajo es más tedioso para poderlo utilizar. Cuando nosotros manejamos entonces fibra, este medio es capaz de transmitir pulsos de luz modulada, ofrece velocidades de datos mucho más altas que las de cobre, permite mayores distancias, la propagación de la señal, y no es susceptible a las interferencias electromagnéticas ni de radiofrecuencia, que sí lo son los cables de cobre. Por eso, si nosotros comparamos con el UTP siempre tú vas a encontrar los 4 pares de hilos entrelazados entre ellos para evitar estas interferencias, sobre todo las interferencias electromagnéticas.
Si nosotros, si nosotros hacemos brevemente un resumen de estos medios guiados, podemos entonces indicar que estos medios son más seguros, pero que dependiendo entre uno y otro, eh, cuándo utilizarlo, esto va a depender o va a estar en dependencia también por un lado del administrador, qué tipo de NIC tiene en sus equipos y de acuerdo a eso tendrá que tener el cable. Pero, porque es lo primero que se compra normalmente, los equipos, y ahí se tiene que ver qué NIC se tiene. Pero si nosotros queremos manejar un backbone de nuestra red, un backbone vertical, se justifica totalmente el uso de fibra óptica para tener un anillo de fibra que sea el backbone principal de nuestro campus o de nuestra red mediana o pequeña. Nosotros en Relafibra decíamos que teníamos monomodo y multimodo, donde el core es de 9 micras, 9.5 hasta 12 micras, pero justamente la parte externa va a variar. 125 micras por un lado en las multimodo y las 12.5 en las monomodo. Los dispositivos entonces, como decíamos, que trabajan en esta capa física, vamos a tener la NIC como principal en virtud de que es el circuito integrado capaz de compartir información con otro dispositivo y de traducirla para que el ordenador lo procese de manera correcta. En la capa física tenemos nosotros los repetidores, que lo que hacen es recoger un señal por un puerto de entrada y la regenera, la amplifica y la envía por un puerto de salida. 100 metros, 100 metros más. Los hubs, dispositivos totalmente tontos, que tienen una densidad de puertos para la interconexión, simplemente es un concentrador de cable y su función es regenerar, amplificar y reenviar al resto de puertos la señal recibida por uno de ellos. Lo que hace es simplemente toma por un puerto una señal y lo distribuye para todos. Esto se conoce como broadcast. Un breve resumen, ¿no?, de los medios físicos. Ya en el material que se encuentra colgado pueden ustedes a mayor detalle poder revisarlo. Si hablamos ya de una capa de enlace, nosotros decíamos que teníamos dos subcapas. La capa de control de enlace lógico conocido como IEEE 802.2 y la capa de acceso al medio MAC 802.3 de la IEEE. Estas dos subcapas, la una lo que me permite es el entendimiento con la capa superior y la otra manejar un direccionamiento que me permita acceder al medio de comunicación. ¿Cuáles son los problemas que tenemos nosotros normalmente en asignación del canal? Por un lado, que podemos tener una asignación estática donde nos tocaría ir determinándolo punto por punto y otra una asignación dinámica. Pero ¿cómo yo accedo al medio? Puedo acceder a través de un control de acceso al medio que sea con detección de colisiones o sin detección de colisiones, que se conoce como SISMA. El más utilizado del SISMA es con detección de colisiones. Si yo estoy en una Ethernet y necesito un equipo de acceder al medio, lo que hacen es todos escuchan el medio. Si el medio se encuentra disponible, ese momento accede. Pero ¿qué pasa? Si dos al mismo tiempo escuchan el canal vacío y quieren acceder, tendrán una colisión. Entonces ahí hay una detección de colisiones que es SISMA CD y lo que hace es aplicar un algoritmo de postergación. Este algoritmo de postergación lo que hace es retirarlos, ¿cierto?, del medio, y lo que hace es darle un tiempo, un quantum de tiempo diferentes a cada uno de estos equipos que quieren acceder. De manera tal que la próxima vez el uno le toque esperar un poco más que al otro. Obviamente todo esto son milisegundos, algo muy rápido. Yo le decía entonces aquí que el acceso al medio se está representando como Internet 802.3. Y aquí
en un capítulo, creo que es el 5, el siguiente, el 5, se va a revisar todo lo que es Internet. Pero sí podemos indicar que hasta esta subcapa lo que se está trabajando son con concentradores, con repetidores como dispositivos y obviamente con el cableado como medio. Si estamos hablando ya de capa de enlace, nosotros podemos ya en la capa, esto era su capa MAC, en la capa total de enlace ya podemos decir que tenemos otros dispositivos que van a trabajar en esta capa. El bridge y el switch, que lo que hacen es simplemente segmentar nuestra red para poder tener una mejor administración. Hay conmutadores o switch que lo que hacen cuando recién se los compran es funcionar la primera vez como un hub. Pero una vez que ya conoce toda la información, quién está conectado a cada uno de sus puertos, que tiene una gran densidad de puertos, entonces ya va creando su mapa de direccionamiento MAC y va creando canales virtuales, de manera tal de que si algo es para alguna información es para el equipo conectado en el puerto 2, él ya sabrá por qué puerto irse. No tendrá que ir a otro puerto, sino que ya tiene relacionado puerto tal, dirección tal. Y se crea ya ahí un camino virtual. Hay dos tipos de técnicas que nos ayudan a trabajar con switch, que es el método Cut Through y Store and Forward. El uno, Store and Forward, lo que hace es recibir toda la información en un guante, ¿no? En un buffer, y luego comenzarlas a pasar de a poco. Mientras que Cut Through lo que hace es algo más rápido, ¿sí? Simplemente lo coge y envía. Nosotros decíamos que Cisma CD y Cisma CA. En este caso tenemos ya información sobre Cisma CA y un diagrama paso a paso de cómo va trabajando Cisma CA. Primero, que es diseñado para redes que comparten un mismo medio de transmisión. Lo que dije hace un momento, Cisma Purito quiere enviar los datos, escucha el canal, si es que alguien está transmitiendo o no. Si no se encuentra la transmisión, transmite, y si no, espera a que éste se encuentre libre. Lo que hace un momento le explicaba. ¿Qué pasa si dos escuchan al mismo tiempo? Habrá colisiones. Para solucionarlo, ¿qué pasa? ¿Sí? Ahí tienen que aplicar algunos algoritmos, como el algoritmo de postergación. Escucha luego nuevamente, si está libre, transmite los datos. Pero ya luego de haber tenido un tiempo, un quantum de tiempo. En las redes wireless, Cisma CA, en las wireless, que son representadas en el estándar IEEE 802.11, no se pueden detectar colisiones en el aire. Por eso es que ahí asoma Cisma CA. Si no, normalmente se trabajaba con Cisma CD, pero como en el aire no se puede detectar colisiones, aparece este método CA para evitar colisiones. ¿Cómo lo hace? Bueno, crea un medio de espera de escucha cuando está en el aire. Si es que se encuentra libre, aplica un transmisor receptor, unos llamados de envío-recepción, que lo que permite es la comunicación cuando el medio de transmisión está libre. ¿Por medio de qué? De un mensaje que se envía previamente, ¿sí? Para que reciba el paquete. Esa es la comunicación RTS-CTS. Y esto evita colisiones aunque tenga carga la red. Espero que esta información les sea de provecho y que en la próxima clase nosotros podamos encontrarnos para saciar cualquier duda.